Buenas tardes, vamos a realizar en el día de hoy unos ejercicios de diseño en tercera forma normal, cumpliendo además la propiedad lossless join, conservando las dependencias y buscando un número mínimo de esquemas. Voy a compartir pantalla. ¿Ven la pantalla, chicos? Sí, profe. Bueno, este ejercicio está en el libro, está en la página 158 del libro, del capítulo 9, y allí tiene el nombre de taller. Este ejercicio tiene que ver con la contextualización que les estaba dando yo hace un momento. Dice así, el programa, voy a ver si lo puedo ampliar un poco y se sostiene, listo. Bueno, dice, el programa de un determinado congreso científico incluye las siguientes especificaciones. Código de la sesión, que lo vamos a llamar A, nombre de la sesión, día en que tiene lugar la sesión, hora en que comienza, hora en que finaliza, el coordinador o chairman, la sala, el nombre de la ponencia, los autores y el ponente. Entonces, esos son básicamente los atributos. ¿Qué nos piden a nosotros? Nos piden realizar un diseño en tercera forma normal que sea lossless join y que conserve las dependencias y que generemos la menor cantidad posible de esquemas. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es necesitamos sacar RTL. Necesitamos sacar RTL, pero resulta que RTL vamos a sacar primero el universo de atributos. Vamos a sacar primero RTL. Vamos a sacar RTL. Muy bien. Bueno, entonces necesitamos extraer de allí los atributos. Normalmente los atributos no hay ningún problema porque se suelen dar. Entonces miremos un momentico cuáles serían los atributos. Código de la sesión. Entonces lo vamos a llamar A. A es el código de la sesión. Nombre de la sesión la vamos a llamar B. O sea que las sesiones, esas sesiones de las que les hablaba, que arrancan a determinada hora y finalizan a determinada hora y en la cual se presentan las ponencias, pues aquí se van a identificar de dos maneras. Podemos usar un código o podemos usar el nombre de la sesión. Día en que tiene lugar la sesión, esa es la letra C. C es el día en que tiene lugar la sesión. D es la hora en que empieza la sesión, a las 2 de la tarde o a las 8 de la mañana. E es la hora en que finaliza, a las 12 del día o a las 6 de la tarde. El coordinador de la sesión, el que va a estar, ese coordinador es el que está en la sala, es el que va a coordinar las presentaciones de las ponencias y es el que otorga la palabra y es el que controla los tiempos. Por ejemplo, si uno se está pasando de los 15 minutos que le dan, ellos le sacan a uno una paletica, como en el fútbol, una especie de tarjeta amarilla y una tarjeta roja. La amarilla le puede estar indicando a uno, vea, le queda 1 minuto, le quedan 2 minutos para que usted vaya a ir concluyendo. Y la roja es que ya tienes que parar. Muy bien, la sala la vamos a denominar G. Las ponencias, los nombres de las ponencias H. Los autores los vamos a denominar I. Y el ponente lo vamos a denominar J. Tengan en cuenta entonces ustedes que las ponencias tienen un nombre. Por ejemplo, sistema de información, sistemas de pronóstico. Por ejemplo, podemos mandar una ponencia a un congreso que diga algo así: sistema de pronóstico de deserción de estudiantes en universidades colombianas. Ese es el nombre de la ponencia. Y la envían los profesores Álvaro Pachón, Nora Villegas y Andrés Navarro. Entonces, el nombre de la ponencia es ese: sistema de predicción de deserción escolar en las universidades colombianas. Ese es el título, el nombre de la ponencia.
Los autores son Álvaro Pachón, Nora Villegas y Andrés Navarro. Pero de esos tres autores, uno es el ponente. Entonces de los tres va uno y expone, va Álvaro Pachón al Congreso y expone. Ese es el ponente. Entonces estas últimas tres letras hacen referencia a eso. H es el nombre de la ponencia y es un atributo que es autor, que pueden ser varios. Y J es de los autores, es el ponente. G es la sala en la cual se va a presentar la ponencia. F es el coordinador o el chairman de la sala. E es la hora en que finaliza la sesión en la cual se presenta esa ponencia. D es la hora de inicio. C es el día en el que se presenta la ponencia. Y A y B son el código y el nombre de la sesión. Bueno, entonces esta es la parte fácil. Ahora viene la parte más delicada, es sacar las dependencias funcionales. Entonces yo en la clase pasada hicimos unos ejercicios de estos y yo les di unos tips de cómo sacar dependencias funcionales. ¿Cómo identifico yo una dependencia funcional? Porque hay una restricción. Cuando dice le corresponde un, único, uno solo, solo uno, solamente uno, todas esas expresiones que le estén indicando a usted que de un relacionado con un determinado atributo hay un solo valor. Hay un solo valor. Y ese atributo va a estar relacionado con otro o con varios atributos. Entonces uno arma la dependencia funcional del tipo X flecha Y. En X puede haber uno o varios atributos y en Y también pueden haber uno o varios atributos. Ahora, en este caso, como este algoritmo que nosotros vamos a usar es un algoritmo de recubrimientos minimales, pues nosotros vamos a trabajar las dependencias con un solo atributo en el lado derecho. Pero en el lado izquierdo pueden haber uno o varios atributos. Ahora bien, algunos de ustedes logran darse cuenta de que hay una dependencia funcional, pero tienen dificultad en establecer el orden. ¿Qué va antes de la flecha y qué va después de la flecha? ¿O qué va a la izquierda y qué va a la derecha de la flecha? ¿Qué va a la izquierda de la flecha y qué va a la derecha? Pues muy sencillo, muchachos. Aquello que es único, aquello de lo que solo hay un valor, eso siempre va en el lado derecho de la flecha. Lo demás iría en el lado izquierdo. Muy bien. Habiendo rápidamente considerado esto y teniendo en cuenta, muchachos, que cuando no hay restricción, cuando la relación es uno a muchos, cuando te dicen pueden ser varios o cuando te hablan en plural, ahí te están diciendo, mire, ahí no hay una dependencia funcional. Muy bien. Entonces, empecemos. El programa de un determinado congreso científico incluye las siguientes especificaciones. Primero, código de la sesión. Entre paréntesis, la A va a representar el código de la sesión. Dos, nombre de la sesión. B. Dice, al igual que el código es único, pero es más aclaratorio del contenido de la sesión a la que identifica. Ah, muchachos, miren, ¿qué está pasando ahí? Que las sesiones las vamos a identificar o con un código o con un nombre. Es como si a ustedes le dijeran, mire, en esta empresa no hay dos personas que se llamen igual. Así que yo puedo identificar en esta empresa a las personas o por la cédula o por el nombre. Así está pasando aquí, que yo puedo identificar la sesión o por el código o por el nombre. Pero, ojo, me están diciendo que ellos son identificadores de sesión. Entonces, ellos identifican la sesión. Entonces, la sesión puede tener un nombre o puede tener un código. Pero si ambos actúan en igualdad de condiciones, yo puedo identificar, si yo puedo identificar, por ejemplo, una persona con la cédula o la puedo identificar con el nombre, yo les pregunto, ¿qué relación habrá entre la cédula y el nombre? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Hacen referencia al mismo individuo?
hacen referencia al mismo individuo, pero entonces, ¿qué relación hay entre esos dos atributos? ¿Puedo establecer alguna dependencia funcional? Profe, A depende de B y B depende de A. Exactamente. Entonces, ¿cómo expresaríamos esto? Con dos flechas. Entonces, yo puedo escribir aquí A implica B. Ahí estaría diciendo que B depende de A. Y puedo decir también que B implica A. O sea que ahí lo que tendríamos es esto, muchachos. Entonces, ambos están en el mismo nivel. Entonces, mutuamente se determinan funcionalmente, mutuamente se implican. Esto, si usted lo mirara en lógica, es como si ¿Sería tuviera un bicondicional? un bicondicional, sí señor, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Cuando hablemos de la sesión, vamos a empezar a hablar de atributos de la sesión, hora que empieza, día, todo eso. Entonces, para yo referirme a la sesión, yo puedo utilizar cualquiera de las dos letras. Puedo usar la A o puedo usar la B. Eso sí, uso una de las dos nomás, porque si meto las dos me va a salir redundante y acuérdese que el L que vamos a construir es recubrimiento minimal. Entonces, sigamos. Día en que tiene lugar la sesión. Entonces, la letra C representa el día en que tiene lugar la sesión. Y dice, una sesión tiene lugar en un solo día. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Una sesión tiene lugar en un solo día. ¿Aló? Ah, entonces D. Las- C. el día es C. Ujú. Sí, entonces sería ¿qué? Ah, entonces C. Entonces C. Entonces C. Entonces, eso estaría diciendo que, bueno, no sé si. Ya. Ahí estaría diciendo que la sesión A, la sesión cuyo código es A, se lleva a cabo ¿qué? En un solo día. A implica C. Muy bien. Hora en que comienza la sesión. La sesión comienza a una determinada hora. A las 2 de la tarde, a las 8 de la mañana. Entonces, ¿cómo expresamos eso en dependencias funcionales? Profe, pues yo al principio lo había puesto como AC implica D, pero pues como A implica C, entonces lo puse A, entonces D. Claro, ahí es A, entonces D. Muy bien. Entonces, D. Muy bien. Hora en que finaliza la sesión. E. Tendría A implica. No, espérate. Sí, A implica. A Hora que finaliza, sí. Sí, sí, es así. Ya o ya sea, me pone a dudar. Ya me pone a no, dudar. no, dice hora en que finaliza, o sea, la sesión finaliza a una determinada hora, la sesión finaliza a las 6 de la tarde o a las 12 del día. La sesión no finaliza en 2 horas distintas. No es que la sesión finaliza a las 3 y finaliza a las 5, no. Finaliza a las 3 o finaliza a las 5, es excluyente. Entonces, ¿cómo expresamos eso? A implica E, ¿no? A implica E. Muy bien. A implica E. Bueno, muchachos, y aquí viene una parte bien interesante. Vamos a ver, no la puedo colorear ahí. A ver, ojo con lo que viene ahí. Venga, yo agrando esto. Las sesiones tienen una duración fijada de antemano, idéntica para todas las sesiones. Las sesiones tienen una duración fijada de antemano, idéntica para todas las sesiones. Es decir, que todas las sesiones duran igual. Entonces, por ejemplo, todas las sesiones duran 4 horas, por decir algo, o 2 horas o 3 horas. Y esa duración es la misma para todas las sesiones. O sea que si la sesión arranca, si decimos que todas las sesiones duran 4 horas, entonces si arranca a las 8 de la mañana, yo sé que va hasta las 12.
Y si arranca a las 2 de la tarde, sé que va hasta las 6. ¿Cómo expresamos eso en términos de dependencias funcionales, muchachos? D entonces C, profe, ya que la hora de inicio me determina la hora de finalización. Muy bien, si yo conozco la hora de inicio, yo conozco la hora de terminación. ¿Y qué pasa si yo conozco la hora de terminación? Ah, igualmente, se conoce la hora de inicio. Conozco la hora de inicio, muy bien. Entonces, mire, ojo con esto, muchachos, como me están diciendo que todas las sesiones duran lo mismo, mire que yo no meto ahí a A y a B, no los meto para nada. Porque no depende del código de la sesión, no depende del nombre de la sesión. Todas las sesiones tienen una duración idéntica. Entonces yo lo que necesito es expresar esa duración idéntica, necesito expresarla. ¿Y cómo la expreso? Pues mediante esas dos dependencias funcionales. Si yo conozco la hora de inicio, yo conozco la hora de finalización. Y si conozco la hora de finalización, conozco la hora de inicio. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Tengan en presente eso. Muy bien. Bueno, sigamos. Coordinador de la sesión, F. Es único por sesión, si bien una misma persona puede actuar como coordinador en sesiones diferentes. Me están diciendo que el coordinador es único por sesión. ¿Cómo expreso eso en dependencias funcionales? Entonces F, profe. Entonces F, muy bien. Porque está diciendo, bueno, sí. Entonces F. ¿Y a qué hace referencia lo otro? Que dice, mire, si bien una misma persona puede actuar como coordinador en sesiones diferentes. ¿Qué te están diciendo ahí? Que la sesión no depende del coordinador. Que la sesión no depende del coordinador. Es decir, ahí lo que te están diciendo es que A implica F, pero F no implica A. Es decir, que tú no puedes invertir la flecha. Esta flecha va de A hacia F. A una sesión le corresponde un solo coordinador, pero no puedo plantear una flecha de F hacia A. No puedo decir que un coordinador sea de una única sesión. Una misma persona, un mismo coordinador puede serlo de varias sesiones. Entonces, cuando son varias, ahí no hay dependencia funcional. Muy bien. Sigamos. Sala en la que se celebra la sesión, la vamos a llamar G. G es la sala. Claramente es única por sesión, pero en una misma sala tendrán o habrán tenido lugar otras sesiones. ¿Cuál sería entonces? Entonces ahí A implica G, pero G no implica A. Exactamente, muy bien, muy bien. A implica a G. A implica G, pero G no implica A. Muy bien. Muy bien. Sigamos. Nombre de la ponencia, H. Una ponencia se presenta en una única sesión. Entonces H. No, señor. No, señor. Sería al contrario, ¿no? Sería Es al H, contrario. porque Claro, es al contrario. ¿Qué es lo único? Una única sesión. Lo que es único siempre va a la derecha. Y además no tiene sentido. Imagínese usted una sesión que va desde las 2 de la tarde hasta las 6 para presentar una sola ponencia, ¿no? ¿Quién va a hacer una ponencia de 4 horas? No, no, no. Las ponencias son de 15 minutos, 20 minutos con preguntas. Entonces lo que sucede es todo lo contrario, que en una sesión se presentan muchas ponencias. En una sesión se presentan muchas ponencias. A no implica H. Es al revés. Una ponencia solo se presenta en una sesión.
Entonces aquí sería H, entonces A. Muy bien. Autor de la ponencia y, dice, pueden ser varios. ¿Qué dirían ustedes ahí, muchachos? Ahí no habría nada por que son varios. Exacto, ahí no habría nada, no habría nada. ¿Por qué? Mire, ¿qué puede pasar? Que una ponencia tenga varios autores, es lo más normal. H no implica I, porque una ponencia puede tener más de un autor. Y tampoco I implica H, porque una misma persona puede mandar 2 o más ponencias. Entonces yo puedo ser autor de más de de más de una ponencia. Entonces ahí no hay dependencia funcional. O sea que, ojo, I no va a participar en las dependencias funcionales. Muy bien. Y por último, ponente J es uno de los autores. Es único por ponencia. El ponente J es único por ponencia. Entonces, Entonces, derecha, H implica J. H implica J. Muy bien. H implica J. H implica J. Muy bien, muchachos. Bueno, aquí voy a hacer unas observaciones. Eso es lo que hemos extraído ahí del texto. Pero hay 2 dependencias que no están explícitamente en el texto. Digamos que están implícitas del conocimiento que uno tiene de los congresos y un poco del sentido común ahí. Y son las siguientes. Un determinado día a una determinada hora de inicio y con un determinado coordinador solo se lleva a cabo una sesión. Y la otra es parecida a esta. Un determinado día a una determinada hora de inicio en una determinada sala, solo se lleva a cabo ¿qué? Una sesión. Muy bien. Listo, y con esto ya hemos sacado el L. Pero ojo, muchachos, me dicen que L tiene que ser un recubrimiento minimal. Entonces aquí se nos va a presentar una situación. Aquí sí puedo yo, miren muchachos, como yo tengo estas 2 dependencias aquí, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Una de estas dos es redundante. Es redundante. Mire, no debo tener A implica D y A implica E, las dos no. Una de ellas sobra. Una de ellas sobra. ¿Por qué? Porque si yo tengo que A implica D, como D implica E, entonces A implica E, yo la puedo derivar por transitividad. Y al revés, si yo tengo que A implica E y E implica D, entonces yo derivo A implica D. O sea que una de esas 2 dependencias sobra. Y entonces tenemos que quitar una de las 2. Quitemos, por ejemplo, A implica E. Quitemos esta. Ok. Vamos a quitar esta dependencia. Entonces, así nos va a quedar a nosotros el conjunto L. Ya este L sí es un recubrimiento mínimo. Ahí no nos sobra nada. Muy bien, chicos. Ahora viene la siguiente parte. Recuerde que el algoritmo toma como insumo 2 cosas. Por un lado, que tengamos RTL con L recubrimiento minimal, ya lo tenemos. Y el otro es que tenemos que tener todas las claves. ¿Cuáles serían las claves allí, muchachos? La clave o claves. ¿Quién sería C1, muchachos? H. Eso, H. Entonces, ¿qué quiere decir? Que H, ya por el solo hecho de estar en C1, H ya va a estar en todas las claves. Pregunto, si yo le calculo el cierre a H, ¿me implica a todos? Mire, yo con la H tengo la A. Mire, con la H tengo la A y tengo la J, pero con la A yo tengo prácticamente a todos los demás. Tengo a la B, mire, con la H yo tengo a la A, pero con la A tengo la B, la C, la D, la E, la F, la G,
y con la H tengo la J. Solo hay una que no puedo tener, que es ¿quién? La I, porque la I no forma parte de ninguna dependencia funcional. Entonces, realmente C1, ¿quién es? C1 no es solo H, C1 es HI. Recuerden que aquellos atributos de T que no formen parte de ninguna dependencia funcional se meten en C1. O sea que la clave realmente es HI. Bueno, chicos, teniendo esto, entonces vamos a proceder a aplicar el algoritmo. Vamos a proceder a aplicar el algoritmo. Entonces aquí viene paso 1. Paso 1. Bueno, entonces el paso 1, ¿qué es lo que hay que hacer, muchachos, en el paso 1? ¿A qué le apunta el paso 1? El algoritmo. Ya está en tercera forma normal. Mirar a ver si el esquema está en tercera forma normal. Y para saber si un esquema está en tercera forma normal, pues utilizamos las definiciones. Tenemos dos definiciones, pero yo quiero enfatizar en la última definición, en esa nueva definición que les indiqué en la clase pasada. ¿Qué dice esa definición? De que para que el esquema esté en tercera forma normal, todas las dependencias, todas, no una ni dos, todas, tienen que cumplir al menos una de tres condiciones. O que la dependencia sea trivial, o que el lado izquierdo de la dependencia contenga una clave, o que el lado derecho de la dependencia esté contenido en una clave, o que el lado derecho de la dependencia esté formado por atributos principales, por atributos que forman parte de alguna clave. Basta con que una de esas dependencias no cumpla y ya el esquema no estaría en tercera forma normal. Si nosotros cogemos la primera dependencia, A implica B, vemos que no cumple. ¿Por qué? A implica B no es trivial. ¿Qué es una dependencia trivial, chicos? ¿Cuándo una dependencia es trivial? Cuando las dos variables están en ambos lados. Cuando una de las variables está en ambos lados. Cuando una de las variables está en ambos lados. Es decir, más que nada cuando el lado derecho está contenido en el lado izquierdo. Y si yo cojo A implica B, esta dependencia no cumple, porque la B no está contenido en A. Entonces la dependencia no es trivial, no cumple con lo de trivialidad. Segundo, segundo criterio es que el lado izquierdo debe contener una clave. Pero es que en el lado izquierdo tenemos la A y la clave es HI. A no contiene HI. Entonces tampoco cumple con el segundo criterio. Y el tercer criterio es que el lado derecho, o sea, la B, debe ser un atributo principal, es decir, debe pertenecer a alguna clave y la clave es HI y la B no forma parte de la clave. Entonces, mire, ya la primera dependencia no cumple. Entonces, el esquema no está en tercera forma. No está en 3F. ¿Ok? Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya sabemos que ese esquema no está en tercera forma normal y si no está en tercera forma normal, ¿qué nos toca hacer? Nos toca entonces armar un esquema con cada dependencia. Entonces, paso 2. Entonces, aquí vamos a armar esquemas con cada una de las dependencias. Pero aquellas dependencias que contengan exactamente los mismos atributos, no vamos a armar no vamos a armar dos esquemas. Si yo tengo dos dependencias que tienen exactamente los mismos atributos, no voy a armar dos esquemas porque me va a dar el mismo. Entonces, por ejemplo, A implica B y B implica A, esto van a ser un solo esquema porque contienen exactamente los mismos atributos. Lo mismo D implica E y E implica E. Entonces, vamos a armar el primer esquema R1. Este primer esquema T1, entonces estaría formado por los atributos de las dependencias A implica B y B implica A, que son A y B. A y B. Muy bien. Ahora, ¿quién sería L1? ¿Quién sería L1, muchachos? ¿Quiénes serían las dependencias del cierre de L que involucran a A y a B?
A entonces B y B entonces A. Exactamente. A entonces B y B entonces A. Muy bien. ¿Quiénes serían las claves de este esquema? A y B. Ah, sí, ahí. Entonces, habrían dos claves, ¿no? Entonces, hay dos claves. Ojo que con la coma estoy separando claves, ¿no? Entonces, hay dos claves. A es una clave y B es otra clave. Y entonces les pregunto, ¿ese esquema está en tercera forma normal? ¿Cumple la definición de tercera forma normal, la que vimos? La segunda. Mire que la dependencia A implica B no cumplió la tercera forma normal en el esquema de acá arriba, pero la pregunta, ¿A implica B cumple la tercera forma normal en este subesquema? Sí, profe. Sí, porque Sí. el lado izquierdo es que, mire que esta dependencia A implica B, las dos dependencias cumplen los criterios 2 y 3, porque el lado izquierdo son claves y el lado derecho son atributos principales. Ahora, no quiere decir que tengan que cumplir los dos, basta con que cumpla uno. Muy bien. Vamos entonces ahora a armar el esquema R2. Bueno, entonces la siguiente dependencia que está aquí en la lista es A, entonces D. Entonces aquí yo voy a tener un esquema AD. B, profe, y A ¿Por entonces qué no se C. tiene en cuenta esa? Sí, ah, entonces sí. Ay, perdón, yo me la salté. Uy, estaba asustado, bro. Primero, es que me fijé allá en el rojo y... Sí, no, primero viene A, entonces C. Entonces, ¿quién sería el E2? A entonces C. Ah, entonces C. Ahora, pregunto. Hay que tener cuidado, ¿no? Ah, entonces C es obvia porque está en L, pero usted tiene que chequear si de pronto C implica A. Sin embargo, ahí uno ve que con la C solita uno no implica a nadie, nada más que él mismo. ¿Ok? Entonces aquí puedo cerrar. Entonces aquí la clave es A. Y ese esquema estará en tercera forma normal, muchachos. ¿Está en Sí, tercera profe. forma normal? Bueno. Muy bien. Ahora viene R3. Pues ahora sí el AD. Ahora sí viene el AD. ¿Qué sería el E3, muchachos? Ahí tendríamos A entonces D. ¿Podríamos meter allí D entonces A? Mire que con la D lo que podemos tener es la E, pero yo no puedo, ni con la D y la E, yo no podría llegar a A. Entonces cerramos esto aquí. Ahí no hay más. Entonces aquí tendríamos K3. Y la clave aquí sería A. La clave sería A y este esquema está en tercera forma, ¿no? Referente a lo que estabas diciendo antes, creo que era en R1, cuando decías que valía, o sea, con solo que uno se cumpliera, ya podríamos asegurarlo. O sea, eso sería excluyente porque si no se cumpliera alguno de lo que estábamos evaluando, ya directamente no estaba en tercera ¿De forma qué estás normal. hablando tú? ¿De qué estás hablando? A ver, porque es, Cuando, ojo, ya. para que el esquema esté en tercera forma normal, todas las dependencias tienen que cumplir el criterio de tercera forma normal. Todas. Con una que no cumpla, ya no está en tercera forma normal. ¿Y cuáles son los criterios que tienen que cumplir?
Hay 3 criterios, pero no tienen que cumplir los 3. Basta uno de los 3. O que la dependencia sea trivial, o que el lado izquierdo sea superclave, o que el lado derecho sea atributo principal. Con uno de los 3 que cumpla, ya está cumpliendo el criterio de tercera forma normal. Listo, profe. Vale. Muy bien. Entonces ahora mire que tenemos D implica E, D implica E y E implica D. Entonces no hay necesidad de armar un esquema para cada una de ellas, sino uno para las dos, porque tienen exactamente los mismos atributos. ¿Ok? Muy bien. ¿Quiénes serían las claves aquí? ¿Quién sería K4? D y E, ¿no? O sea, 2 claves. Una clave es D y la otra clave es E. Sí, Y eso estaría entonces en tercera forma normal. Seguimos ahora con A implica F. Entonces aquí tendríamos A y F. Entonces aquí tendríamos obviamente A implica F. A implica F. La pregunta es, ¿F implica A? Mire que la F, bueno, la F participa por acá, pero para implicar a la F solita no se da, tiene que ser C, D y F. Entonces acá esto no va a haber más dependencias acá. Y entonces vamos a tener que K5 es A. Este esquema estaría en tercera forma normal. Luego viene AG. Algo parecido al anterior, en vez de ser el coordinador en la sala. Entonces, implica G. Y entonces aquí también con la G yo no puedo generar a la A. Entonces aquí la única clave es la A. Y ese esquema estaría en tercera forma normal. Ahora R7. Bueno, miremos entonces a ver. Íbamos aquí. Ahora viene H implica A. Entonces aquí T7 sería H, A. Y L7, entonces sería H implica A. A implica H, no, mire que eso no se puede derivar ahí. No, y además no tiene sentido semánticamente, porque no puede ser que A implique H, porque eso estaría diciendo que yo armo una sesión únicamente para una sola ponencia, eso no tiene sentido. Y la otra es ahora H implica J. Entonces aquí vamos a tener H, J. O sea, la ponencia tiene un ponente.
Aquí vamos a tener obviamente que H implica J, pero un ponente, yo con J no implica H, estaría diciendo que una sola persona solo puede ser ponente de una ponencia. Y eso no es una restricción, ya que no está ni en el texto ni en el contexto de eso. Una misma persona puede ser ponente de dos o más ponencias. Entonces la clave K8 es H. Y eso está en tercera forma, ¿no? Bueno, más interesante es lo que viene. Son estas dependencias. CDF implica A y CDG implica A. Vamos a armar esquemas con ellas. Entonces vamos a tener un esquema R9, T9, L9. Entonces aquí vamos a tener que T9 es CDF implica A. Entonces aquí van a estar C, D, F y A. Bueno, entonces aquí sí viene algo muy interesante, muchachos. ¿Quién sería L9? Miremos aquí las dependencias. ¿Quién sería L9? CDF entonces Sí, A entonces C, sí. A entonces D y A entonces F. Muy bien, sí, señor. Muy bien. CDF entonces A entonces C, A entonces D y A entonces C. Muy bien. ¿Quién sería K9? CDF, A, ¿no? CDF, A. Sí, señor, muy bien. CDF, A. O sea, hay dos claves. CDF es una clave y A es otra. Y este esquema estaría en tercera forma normal. Muy bien. Profe, pero si CDF genera, ¿Cómo? Sí, pero la esta, bueno, CDF genera A, pero la esta es que con A también puedes generar CDF y con A, Sí, entonces, ok, ambas son exactamente. claves, o sea, es Ambas son claves. lo que sí. está señalando. Ambas son claves. Muy bien. Muy bien. Y R10 es parecido. Lo único es que en vez de ser CDF es CDG, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos CDG y A. CDGA. Y sería una situación parecida a la anterior. Entonces L10 sería igual a, entonces CDG, entonces A. Y tendríamos entonces aquí que A implica C, A implica D y A implica G. Y entonces, ¿quién sería K10? CDG1 y el otro A. CDG1 y el otro A. Muy bien. Y ese esquema está en tercera forma. Ese esquema está en tercera forma normal. Muy bien. 3FN. Bueno, entonces después del paso 2, que en el paso 2 me salieron 10 esquemas. Mire, paso 2 me salieron 10 esquemas. Chica, salen muchos esquemas. Paso 2 salen 10 esquemas. Bueno, ahora vamos al paso 3. ¿Qué hacemos en el paso 3, muchachos?
Paso 3, ¿qué hacemos? Vamos a las claves iniciales que teníamos y si alguna de esas claves hace parte de las claves de alguno de los subesquemas, entonces eso sería todo. Pues Entonces, sí. bueno, entonces ahora miramos cuáles son las claves globales. Hay una sola, HI. Si esta clave quedó en alguno de los subesquemas, no hacemos nada, no creamos nada, no hacemos nada adicional. Pero si esta clave HI no forma parte de ninguno, para cumplir los de join me toca generar un esquema adicional. Recuerden que como la I no forma parte de ninguna dependencia funcional, entonces la I no va a aparecer aquí en ningún lado. Entonces me toca crear un esquema adicional ahí. Entonces creamos un esquema RC, creamos un esquema RC. SLC. Donde tenemos que TC es la clave. Entonces serían los atributos de la clave H, I. Perdón. HI mayúscula. Y siempre, muchachos, LC va a ser vacío. LC siempre va a ser vacío. ¿Por qué? Porque como son una clave, entonces, digamos que en este caso, perdón, aquí tengo un error. No, aquí no va la coma. O un momentico, porque ahí estoy diciendo que hay dos claves. No, hay una sola clave. Bueno, es que estoy numerando los elementos de T. Sí, HI. Entonces, aquí la clave, obviamente, ¿quién es KC? La clave es compuesta, ¿no? La clave es compuesta. Clave es compuesta. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Como la llave es compuesta, quiere decir que H no implica I ni I implica H. Entonces, aquí no aparecen dependencias funcionales distintas de las triviales. Entonces, ojo muchachos, cuando yo les diga que el conjunto es vacío, lo que les quiero decir es que en el conjunto no hay dependencias no triviales. Porque ahí siempre habrán dependencias, pero las triviales, entonces esas no las ponemos. H implica H, I implica I, HI implica H, HI implica I. Entonces son dependencias triviales, las triviales no las ponemos ahí, ¿ok? Entonces por eso lo ponemos vacío. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al final del paso 3, nosotros vamos a tener un rho, no voy a poner el símbolo griego, sino que lo voy a poner aquí, el rho, llamémoslo así, rho, que es la descomposición, va a tener 11 esquemas, muchachos. Vamos a tener aquí R1, R2, 3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 y RC. O sea que tenemos 11 esquemas, muchachos. Pucha, digamos que hasta aquí en este paso 3, hasta aquí llega el algoritmo de Ullman. Claro, yo que estoy garantizando que todos esos esquemas están en tercera forma normal. Todos esos esquemas. Les pregunto, muchachos, ¿por qué este esquema de RC está en tercera forma normal? ¿Por qué? ¿Por qué estaría en tercera forma normal, muchachos? Porque como las relaciones que tendría serían triviales, entonces todas cumplirían con la primera condición para... Exacto, muy bien. Acuérdese que entonces yo le pongo aquí vacío para no escribir dependencias triviales, pero aquí estarían las triviales. Entonces todas las dependencias cumplen el criterio 1,
que son triviales. Muy bien. Bueno, entonces, pero mire que el algoritmo, sí, ya digamos que está garantizado que estos 11 esquemas, todos están en tercera forma normal. Está garantizado por HI porque estoy por RC, este esquema RC me garantiza a mí la propiedad lossless join. Y como yo armé un esquema con cada dependencia, o mejor dicho, todas las dependencias de L quedaron metidas en alguno de estos esquemas, entonces se conservan las dependencias. Digamos que ahí estamos cumpliendo con el objetivo del algoritmo, 3FN, lossless join y conservación de dependencia. Pero mire que se generan muchísimos esquemas. Entonces yo meto un cuarto criterio, que es generar un número mínimo de esquemas. Entonces, ahora viene el paso 4. Y en el paso 4, ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? El paso 4 lo que vamos a hacer es fusionar esquemas. Compactar eso para que no nos queden tantos esquemas, porque esto nos puede afectar. Digamos que si yo creo esta base de datos, eso me va a afectar a mí después los tiempos de consulta, porque me generaron demasiados esquemas, 11 esquemas. Entonces la idea es que normalmente con este truco que les voy a enseñar podemos bajar, a veces podemos bajar, por lo menos podemos bajar un 50%. En este caso más de un 50%. Vamos a verlo. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Venimos acá y nos fijamos en las claves de estos esquemas. Cuando los esquemas tienen alguna de las claves iguales en común, podemos fusionarlo. Miren que en R1 yo tengo la A. Miren, en R1 yo tengo la A. Muy bien. En R2 yo tengo la A. En R3 yo tengo la A. En R5 yo tengo la A. En R6 yo tengo la A. Y en R9 yo tengo la A. Y en R10 yo tengo la A. Uf, muchachos, mire, o sea que todos esos esquemas yo los puedo fusionar en uno solo. Wow. Entonces, R1, R2, R3, R5, R6, R9 y R10. Lo podemos crear un solo esquema con ellos. Entonces, digamos aquí, fusionamos. R1, R2, R3, R4. Creo que luego es R6. Bueno, yo me perdí aquí. A ver, no, R4 no. Es R1, R2, R3, R5, R6. 3, aquí sería R5, R5, R6, R9 y R10. Wow, fusionamos eso en un TSU 1, 2, todos esos números. Sí, en R, llamémoslo aquí, 1, 2, 3, 5, 6, 9, vamos el 10 entre paréntesis. Entonces ese esquema lo vamos a llamar 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 con, entonces ¿quién sería T1? Vamos a tener un T1, 2, 3, 5, Tiene 6, igual al de arriba, ¿cierto? igual al de arriba. Sí, señor, igual al de arriba. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. Bueno, ¿qué tendría este esquema? Bueno, entonces aquí tendríamos R1 me da A y B. A y B. R2 me va a dar AC, me imagino. Sí, AC y R3 me da AD. Los otros me dan AF, AG. Bueno, entonces aquí vamos a tener. Entonces A, C, D, F, G.
A, B, C, D, F, G. Venga, a ver si lo corroboramos, muchachos, que no se me va a quedar alguna letra por fuera. Este es A, B, ¿sí? Aquí estaría C, D, F, G. Y aquí pues ya tengo, ya C, D, F, A y C, D, G, A, ya los tengo. Entonces sería este el esquema. Y ojo, ¿quién sería el 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10? ¿Quiénes serían las dependencias acá? Entonces aquí tendríamos pues todas esas dependencias con la A, ¿no? A implica B. B implica A. Tendríamos obviamente A implica C. A implica D. Implica D. A implica F. Implica F. A implica G. Y estarían obviamente CDF implica A. Y CDG implica A. Cerramos acá. ¿Quiénes serían las claves aquí? Pues una sería A. Sí. Sí. Otra entonces sería B, ¿no? Porque B genera. Sí, muy bien. La otra es B. Perdón, aquí que esto se me saltó. La otra sería B. Y las otras serían CDF y CDG. Y mire, ese esquema fusionado estaría ¿qué? En 3FN. Todas esas dependencias, esas dependencias de ese subesquema cumplirían eso. Muy bien, chicos. Bueno, miremos a ver qué otras fusiones podemos hacer. Miren ustedes que R7 y R8 tienen la misma clave que es H. Mire que tienen esta clave que es H. Miren, la misma clave. O sea que yo puedo fusionar R7 y R8. Pues ahora digamos aquí. Perdón. Fusionamos R7 y R8. Entonces, los fusionamos en un esquema. En R sub 78. R sub 78. R78 con T78. T78, ¿quién sería? Es H implica A y H implica J, entonces aquí sería HA y J. HA. HAJ. Y entonces L78 sería simplemente H implica A y H implica J. K78 Sería H, ¿no? sería H. Y ese esquema estaría de que en tercera forma normal. Muy bien, ya no hay más fusiones. Entonces, ¿qué esquemas se me quedaron por fuera? Se me quedó R4 y el de la clave, que es RC. Entonces, mire que el diseño final, pues digamos acá, diseño final. Entonces
Entonces, en el diseño final tendríamos un row, sería igual. Entonces, tendríamos acá estos esquemas R1, 2, 3, 5, 6, 9, 10. El otro sería R7, 78. El otro sería R4. Y el otro sería R, el R de la clave, RC. Entonces, miren muchachos, de 11 esquemas bajamos a 4. Y cumpliendo los mismos criterios, todos estos 4 esquemas están en tercera forma normal. Se garantizan los less join porque aquí está metido RC y se conservan las dependencias. Entonces, miren chicos, que cumplimos con todo, ¿vale? Muy bien, chicos. Bien, voy a guardar esto. Ve, profe, y una pregunta en el subesquema R1, 2, 3, 5. Si uno digamos que no pone que llama así con todos los números, sino que le pone, digamos, una letrica o algo, ¿estaría mal? No, pero siempre y cuando sea claro, usted lo puede llamar RA. RA. Ah, bueno, pero RA es una fusión de quiénes. Sí, te toca dejar claro lo de fusionamos Pero los muchachos, subesquemas. no se peguen de lo menos importante. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo importante es que usted haga esto bien. Lo importante es que usted saque las dependencias bien. Lo importante es que usted haga bien las fusiones. Ah, que sí, que es que está muy largo el número. Yo no sé por qué les da tanta pereza estas cosas. Si eso es lo de menos, sí, puedes llamarlo RA, RPI, RJ, como lo quieras llamar. Pero lo importante es que quede claro que es la fusión y que lo hagas bien. ¿Vale? Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a hacer otro ejercicio. Ve, pero si te tenía otra preguntita, digamos Sí. que en el examen vas a poner como un ejercicio de estos en donde también hay relaciones implícitas, como las dos últimas que hiciste. Claro, Sí. puede salir, sí, puede salir, claro. Dependiendo un poco del contexto, pues la idea es que, digamos que a lo que haga referencia al texto sea algo más o menos de sentido común, ¿no? Bueno, muchachos, vamos a hacer este taller de diseño. ¿Vea? Dice, consideremos un esquema de relación que consta de los siguientes atributos. Mire, este es el ejemplo que hemos trabajado, pero yo lo he extendido. ¿Se acuerda que hemos trabajado asignatura, grupo, profesor, hora, salón, estudiante? Pero yo metí grupo no estaba y también teníamos una C de calificación. Esa C la vamos a dejar para calificación parcial y a la nota definitiva la vamos a llamar N. Entonces, a ver, muchachos, aquí ya me están dando T, me están dando los atributos. Entonces, vamos acá, esa sería la parte sencilla. Tenemos que T es asignatura, profesor, estudiante, hora, salón, pero ahora vamos a tener el grupo G, vamos a tener las notas parciales o calificaciones parciales C y la nota definitiva N. Muy bien. Ahora nos piden sacar las dependencias funcionales, L. Me piden sacar L. Entonces vamos a empezar a sacar las dependencias funcionales, muchachos. Dice así. Una asignatura posee uno o más grupos identificados por un mismo número de grupos. Entonces, por ejemplo, una asignatura, por ejemplo, como álgebra y funciones. De álgebra y funciones hay 1000 grupos. Miren que bases de datos este semestre, en bases de datos hay 2 grupos, que no sé por qué los ponen impares. Ustedes son el grupo es que 03, 003. Y el grupo que está en presencialidad es el 001. Pero bueno, entonces a una asignatura puede tener más grupos, más de un grupo. Entonces yo les pregunto, ¿habrá allí alguna dependencia? A implica G. Asignatura implica grupo.
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, te escuchamos. Ah, un momento, muchachos, voy a conectar. Es que estoy quedando sin batería. Entonces, la pregunta es, ¿A implica G? ¿Asignatura implica grupo? ¿Aló? 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 ¿A implica G, muchachos? ¿Aló?